Amados hermanos en Cristo, vamos a leer dos versículos en la palabra de Dios. En la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, y los versículos 4 y 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, el Señor Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Que nuestro Señor añada su bendición a la palabra suya. Bien escribía el apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta, el capítulo 15, versículo 3, con estas palabras: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. A la reunión de adoración, es decir, a la cena del Señor, no venimos a orar para pedir para nuestras necesidades, que son muchas, por supuesto. Para ello tenemos nuestro hogar, donde orar y pedir al Señor que Él provea nuestras necesidades. Tampoco venimos a esta reunión a acordarnos de nuestros pecados o a confesar nuestros pecados. Pues cuando venimos a esta reunión tenemos que estar en condiciones de una íntima comunión con Él. No venimos ahí recién a acomodar nuestra vida que tal vez ha tenido sus altibajos. A la cena del Señor venimos a hacer memoria de Él. Una memoria que precisamente produce y genera alabanza, gratitud, adoración, sacrificios espirituales. A eso venimos a la cena del Señor. Pero muchas veces tenemos que decir y confesar que poco o nada intentamos profundizar el conocimiento. Por eso, este devocional al mismo tiempo es doctrinal, cuando estamos hablando de Cristo, nuestro sustituto, como nuestro tema. Y aunque no es, como dije, el momento de acordarnos de nuestros pecados, vale la pena que cada uno de los creyentes adoradores conozcan el verdadero carácter del pecado. Porque hay ideas falsas y abundan por doquier y en cantidades. Ideas falsas en cuanto a la expiación. Y esas ideas se deben al concepto erróneo sobre lo que es el pecado. Por eso he leído estos dos versículos. El que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el Señor Jesús apareció para quitar nuestros pecados, porque en Él no hay pecado. Ese es el error, no entender bien el concepto de lo que es el pecado. Y otra cosa, tampoco hay una comprensión justa, cabal y profunda en lo que consiste la santidad de Dios. Qué poco conocimiento tenemos de la santidad de Dios y de lo feo que es el pecado. Cuando pongamos estas dos cosas por delante e intentemos conocer en nuestras meditaciones personales lo que es el pecado y lo que es la santidad de Dios, entonces sí, hermano, vamos a valorar cuando adoramos al Señor
lo que significó para él ser nuestro sustituto. El pecado es absolutamente ilegal delante de Dios. El pecado desconoce la voluntad de Dios y desconoce la voluntad de Dios, y eso está debido a la incredulidad. Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 14 les decía: todo lo que no proviene de fe es pecado. Claro, proviene de la incredulidad. Es así que Dios, como gobernador moral del universo, dio al hombre una ley que reflejaba su propio carácter, el carácter de él. Un carácter justo y santo. Una ley cuyo cumplimiento por parte del hombre era para el mejor bienestar del hombre que lo cumpla. Al quebrantarla, esa ley que nos revelaba la santidad de Dios y lo feo que es el pecado, al quebrantarla, el ser humano demostró un culpable desconocimiento de la voluntad del Creador, a quien le debía obediencia y gratitud. Y por ello se colocó, por su actitud voluntaria, a merced de la justa retribución de Dios. Los mismos atributos del Señor, de santidad, de perfección, demandaban un castigo consecuente, ya que de no aplicarlo hubiera anulado aquella ley, desmereciendo el carácter divino. El castigo era irremediable a la desobediencia de esa ley que Dios le dio al hombre, esa ley que revelaba el carácter divino. Ahora bien, veamos los requisitos divinos, dejando ya de mirar el carácter verdadero del pecado. Leemos ahora Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora nos acercamos para entender cómo, por qué el Señor hizo la expiación. La expiación era imposible al intento humano. El hombre no podía lavar su alma del pecado con obras, con méritos, con glorias, con dinero. Aún el mismo arrepentimiento hubiera sido inefectivo, porque no hubiera podido restaurar las relaciones legales quebrantadas por el hombre con su Dios. Una vida enmendada, una vida corregida, no hubiera podido restaurar o cancelar la culpa previa. No hubiera podido tú, no hubiera podido yo cancelar la deuda a Dios. Y en esta hora de recordarle al Señor en su pasión, en el precio tan alto que pagó con su vida, nosotros hasta, si entendemos, hasta lloramos y derramamos lágrimas de gratitud, porque Él sí restauró. Cristo restauró nuestra relación con Dios. Cristo canceló la deuda que teníamos con Dios. El hombre natural en su estado no puede agradar a Dios. Dice clarito en Romanos el capítulo 8, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tampoco podía el pecador hacer expiación por muerte, ni por sí ni por otros. No, aunque el hombre se proponga morir para expiar, no podía limpiar ni limpiarse él, ni limpiar a otros del pecado. La expiación, para que fuera tal, se demandaba en una base justa
y a fin de hacerla se requería una persona que, primero, tuviera una adecuada comprensión de la naturaleza y exigencias de Dios. Espero hacerme entender. Para la expiación, sobre una base como la base de Dios justa, se requería una persona así. Solo el Señor Jesucristo tenía una comprensión cabal, profunda de la naturaleza de Dios y de las exigencias de Dios, por causa que el hombre quebrantó su ley y pecó. Requería una persona, en segundo lugar, que esté libre de la mancha del pecado. Qué lindo es haber leído en 1 Juan capítulo 3, versículo 5. Y no hay pecado en él. El Señor Jesús no tenía pecado. Fue hecho pecado, sí. Cuando en el madero el Padre lo vio llevando nuestras culpas, cargando nuestros pecados. Eso fue lo que el ojo de Dios, sus ojos que son demasiado limpios y no pueden ver el pecado, castigó a su Hijo, que se presentó como nuestro sustituto. Entender esto, hermanos, nos lleva a una adoración más amplia, más profunda, más sincera, más honesta, a una adoración que puede llenar los aposentos del cielo esta hora, de la fragancia exquisita que el Padre quiere percibir allí en la gloria. ¿Por qué? Estamos entendiendo que aquel que se presentó con conocimiento de la naturaleza divina, con conocimiento de las demandas divinas, para poder expiar el pecado, era y estaba libre de mancha del pecado. Pero en tercer lugar, aquella persona tenía que soportar la maldición de la ley, esa maldición que fue quebrantada por el pecador. De otra manera, al tener que sufrir por sí mismo, no hubiera podido exhibir méritos de justicia para acreditar a otros. Solo la persona de Cristo pudo llenar estos requisitos. Amados en Cristo, qué bueno, qué lindo, qué grande, qué bendición es que el Señor haya dejado para nosotros esta cena donde hacemos memoria de Él, donde el alma redimida puede mirar allí y entendiendo el verdadero carácter de su pecado, entendiendo que los requisitos divinos era sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados, entendiendo que se presentó el justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios, entendiendo que méritos no había en nosotros, entendiendo que el Señor Jesucristo soportó allí en el madero la maldición de la ley. Él fue hecho maldito. Qué bueno es alabarle, qué bueno es adorar al Señor, darle las gracias con todas las fuerzas de nuestro corazón. El Señor añada su más dulce bendición.